En 2009 cambia un poco tu relación con la IA, ¿verdad? La búsqueda de un diagnóstico para Sergio posiblemente es la que me ha llevado ahora a realmente trabajar en inteligencia artificial. ¿Sabes? Cuando tienes un hijo es un instinto primitivo, primigenio muy potente. ¿Y qué supone no tener un diagnóstico? Supone un drama. En este mundo de las enfermedades raras hay una regla no escrita, que es si un padre o una madre con un hijo en apuros te piden ayuda y puedes ayudar, ayudas. Nos cuenta cómo la enfermedad de su hijo le transformó como ingeniero y el tono con que lo contaba era como de agradecimiento. Interpreté ese tono como de ofrecer ayuda y entonces dije, bueno, pues le voy a enviar un mail. Satya, soy un padre como tú, tengo el problema de Sergio, gracias por contar la historia de tu hijo, quiero hacer una herramienta de diagnóstico. No tenías ninguna expectativa de que te contestase. Ninguna. Y de alguna forma debió coger el móvil, le llegó mi correo y me respondió en 5 minutos. A few months ago, I received an email from a colleague of mine in Spain. Inspired by his own struggle to correctly diagnose his son, he's dedicated years to build and deploy an AI-powered diagnostic tool for rare diseases. Patients and doctors can now find diagnosis in minutes, not months or even years. This is simply astounding. La herramienta está cambiando la realidad de pacientes actuales porque nos escriben, he encontrado la enfermedad de mi hijo. Entonces dices, vale, yo ya he hecho mi misión en la vida. Exacto. Ya me puedo ir a mi puedo casa. Retirar. Y es solo el comienzo de lo que se avecina, porque ahora mismo, por ejemplo, nos pasó un caso muy curioso con Sergio. Está teniendo crisis de día, elabora hipótesis, dice, las hipótesis que tengo son estas. Puso 5, pero las 2 primeras que puso, mira, yo se me ponen los pelos de punta todavía, porque me dijo, el triptófano puede interaccionar con los fármacos que toma. Le pregunté a los médicos y me dijeron, pues sí, nadie había llegado yo. Esto nos va a pasar así. No veo opción en 10 años de que tú puedas hacer un juicio diagnóstico humano. No sería ético, porque probablemente falle mucho más. Cada vez vemos más y más titulares y noticias sobre lo que está haciendo la inteligencia artificial en medicina y muchas veces son cosas que nos quedan un poco lejos. Va a curar el cáncer, va a solventar todas las enfermedades en 10 años, un montón de declaraciones que a veces vemos como rimbombantes y que sinceramente nos quedan lejos, parecen futurología. Hoy vamos a hablar de algo que la inteligencia artificial ya está haciendo gracias a las manos de un padre que, tras la experiencia complicada de una situación con su hijo, decidió tomar cartas en el asunto. Se trata de Julián Isla, quien ha creado una herramienta que permite diagnosticar enfermedades raras en minutos, algo que tradicionalmente llevaba años. Es tan importante esta herramienta que hasta Satya Nadella, el CEO de Microsoft, ha hecho un vídeo sobre ello. Os puedo asegurar que si habéis pensado alguna vez que podéis hacer cosas con inteligencia artificial, el testimonio de hoy os va a cambiar totalmente. Julián, gracias por venir hoy. Tu relación con la inteligencia artificial es un poco distinta porque tú eres ingeniero y trabajas en Microsoft desde hace 20 y tantos años, pero realmente en 2009 cambia un poco tu relación con la IA, ¿verdad? Cambia bastante, John, porque en 2008 nace mi segundo hijo, que se llama Sergio, y Sergio debuta con síntomas que eran crisis epilépticas, que no sabía muy bien dónde venían, y bueno, la búsqueda de un diagnóstico para Sergio posiblemente es la que me ha llevado ahora a realmente trabajar en inteligencia artificial. Porque, ¿qué pasó? Cuéntanos la historia. ¿Cómo fue el tema? Tu hijo nace y tiene algunos síntomas que no son normales. No, cuando nació bien. O sea, nació aparentemente sano y, de hecho, tenía bastante peso y estaba todo perfecto. Pero nació en septiembre y durante el otoño empezó a tener unos síntomas extraños, como que se le quedaba un brazo así flexionado. Nada que se lo comentamos a la pediatra y demás, y nos dijo que, bueno, pues que debería ser un pequeño problema del desarrollo, que luego se iría y que no era nada relevante. Pero en diciembre de ese año, del 2008, hizo la primera convulsión. La primera convulsión se llama tónico-clónica porque se sacuden los miembros del cuerpo, ¿no? Los brazos y las piernas. Le estábamos bañando y a partir de ahí, pues, otras más de 2.500. ¿2.500? Sí. Hostia, menudo susto, ¿no? Porque con un bebé tan pequeño... No hizo las 2.500 después de eso. No, inmediatamente, ¿no? Los 16 años, pero sí, es un susto. Bueno, nunca lo olvidarás. Probablemente sea de las escenas que nunca olvidas. Eso llevó el primer ingreso. Llevó a pasar algunos días de Navidades en el hospital, algo que tampoco se olvida fácilmente. Y bueno, un peregrinaje durante los siguientes meses hasta encontrar el diagnóstico, que fue el 1 de octubre del 2009.
Porque precisamente el problema estaba, o sea, prácticamente un año entero, Sí. hasta que consiguieron encontrar qué le pasaba a tu hijo o qué Sí. tenía tu hijo, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene tu hijo? Tiene síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet se llama encefalopatía epiléptica, es básicamente un problema del encéfalo, del cerebro, en este caso casi del sistema nervioso central entero. Y lo que sucede es que, para explicarlo, las células que están dentro del sistema nervioso central, neuronas, células motoras, funcionan con impulsos eléctricos. Bueno, como las neuronas de la supuesta inteligencia artificial, ¿no? Básicamente, esos pesos que nosotros vemos en la IA, las neuronas nuestras son impulsos eléctricos que se van transmitiendo de una forma más o menos coordinada. Pues el problema de Sergio es que la célula se despolariza antes de tiempo, el impulso se transmite antes de tiempo y eso provoca una especie de desincronía en el cerebro. El síntoma más evidente, crisis epilépticas, pero luego hay todo un repertorio de síntomas que van detrás. Tremendo. ¿Esto es una enfermedad rara? Es una enfermedad rara. Una enfermedad rara en Europa es una enfermedad que tiene menos de 5 pacientes por 10.000 habitantes. Ok. Y a partir de ahí, ¿cómo entra la IA en la ecuación? Tenemos que pegar un buen salto cuántico y narrativo en esto, porque yo siempre cuento en las presentaciones y al contar nuestra historia que hay un momento en el que estamos en la urgencia después de una de estas crisis, todavía sin diagnóstico, y yo le pregunto al médico que pasaba por allá, sospechamos que podría ser una enfermedad rara. Ya no tenemos cierta sospecha porque no damos con ello. Claro. Y yo le pregunto, ¿no utilizáis ninguna herramienta para meter los síntomas del paciente y saber qué podría ser? Porque claro, en aquel entonces yo ya sabía que habría más de 7.000, 8.000 enfermedades raras. Y yo digo, ¿y estos señores tienen todas las enfermedades en la cabeza como para poder diagnosticar? Me dijo, pues no utilizamos nada. Y esa conversación realmente yo creo que fue el germen de todo esto. Claro, porque para que la gente lo entienda, las enfermedades raras, el principal problema es que, como tú bien dices, los médicos generalistas no necesariamente las conocen, porque hay tantas y son tan raras que es un tema complicado, ¿no? Yo recuerdo mi caso personal, que evidentemente es muchísimo menos grave, pero mi hija Maya tiene síndrome de Gitelman y nos encontramos pues, que después de un fin de semana de vómitos por haber comido una pasta en un restaurante en mal estado, no paraba de vomitar y no había forma. Y entonces la llevamos al hospital y tras 2-3 días en el hospital le hicieron unas analíticas, vieron que tenía muy bajo el potasio y la dejaron ingresada con potasio en vena. Y a partir de ahí pasó prácticamente una semana ingresada. La niña tenía, yo creo que 3 años, si no recuerdo mal. Y ahí el médico nos dijo, oye, no sé qué le pasa a esta niña, pero no es normal. O sea, esta niña no está recuperando potasio al ritmo que debería cuando la tengo aquí con potasio en vena y magnesio en vena y no está recuperando, con lo cual esta niña tiene un problema. Y ahí, claro, ahí cuando vienen, pues me imagino un poco lo mismo que vivisteis vosotros, aunque por suerte ya te digo que lo nuestro fue muchísimo más ligero, pero te vienen todos los miedos del mundo. Tienes una niña súper pequeñita que pesa 8 kilos, 9 kilos y que va perdiendo peso y que encima te dicen que no está recuperando minerales y nos derivaron a un nefrólogo. Y entonces a partir de ahí un nefrólogo infantil que se suponía que tenía que entender qué le pasaba a esta niña porque tenía que ver con los riñones, en teoría. Y a partir de ahí dimos con la santa suerte de que la doctora de Maya es la mayor especialista en la enfermedad que tiene mi hija, que es una enfermedad rara, de toda Europa. Pero fue casualidad, o sea, nos derivaron a la Vallebrón, que hay un muy buen equipo de nefrólogo infantil, y a partir de ahí, la doctora Ariceta la vio y en cuanto le vio la cara dijo, esta niña tiene esto. O sea, fue, pero con verla, en entrar en la consulta, porque se ve que tiene una serie de síntomas de ojeras y tal, pero claro, eso no pasa normalmente. No. O sea, en la mayoría de enfermedades raras, el médico no se lo ha encontrado en su puñetera vida. Exacto. Con lo cual, nos deja en una situación muy complicada a los padres, Sí. de que te das cuenta de que los especialistas no saben qué le pasa a tu hijo. Entonces, ¿cómo fue a partir de ahí? ¿Vosotros encontrasteis el diagnóstico relativamente fácil tras esos 11 meses? ¿Fue porque alguien dio con la tecla? ¿Fue un análisis de estos que hacen? Pues realmente la chispa surgió por parte del neurólogo que llevaba a ser, bueno, que todavía trata a Sergio ahora, ¿no? Donde él se había formado en el Niño Jesús, creo recordar, y el Niño Jesús dijo, este caso podría ser un síndrome de Dravet. No parecía un síndrome de Dravet habitual, porque el síndrome de Dravet no debuta con esas crisis flexionando el brazo, sino hizo un debut un poco extraño, pero se le ocurrió, digo, vamos a hacer el test de síndrome de Dravet por si acaso, y efectivamente dio con la tecla. Fue ojo clínico del médico. Yo creo que si no hubiera pasado por un hospital de primer nivel como el Niño Jesús, habríamos tardado más. ¿Y qué supone no tener un diagnóstico? Supone un drama.
John. O sea, supone sobre todo los pacientes y los pacientes que lo sufren lo definen como una odisea. Yo casi como la odisea de Ulises, ahí buscando un destino y es así. Es un drama de todos los niveles, porque se une la incertidumbre y el dolor de no poder cuidar, ¿sabes? Cuando tienes un hijo es un instinto primigenio muy potente, a la incertidumbre y el miedo. O sea, se une todo. Hay una confluencia de factores que hacen que bueno, sea una situación bastante complicada. Y afortunadamente nosotros tuvimos suerte porque la enfermedad era diagnosticable, pudimos hacer el diagnóstico, pero ahora mismo, vamos, yo tengo referencias y me escriben y conozco casos de años en los que no han conseguido encontrar el diagnóstico. Porque no es sencillo, hay algunas enfermedades que no es sencillo. Y con enfermedades raras tiene que ser tremendo, pero es que recuerdo también el caso de mi padre. Mi padre tenía Parkinson y también fue un drama diagnosticarlo. Claro. Mi padre además le diagnosticaron Parkinson con 50 y pico años, o sea, muy pronto. Y también fue dramático. Y en esa época, es cierto, de esto te hablo hace 30 años, y evidentemente no estaba como está ahora el conocimiento del Parkinson y otras enfermedades, pero en ese momento, claro, supongo que nadie daba un duro porque un tío de 50 años tuviese Parkinson, y con lo cual no lo tenían en mente, ¿no? Pero desde luego yo lo que recuerdo es que mi padre tenía ese punto de ansiedad de me pasa algo y no sé el qué. Parece que muchas veces el diagnóstico, quizá en la enfermedad de tu hijo, tampoco ayuda demasiado al tratamiento, porque son cosas muchas veces se ayuda, porque lo que le sucede a la enfermedad de Sergio es que hay determinados fármacos que se dan para epilepsia que son, mecanísticamente hablando, son bloqueadores de canal de sodio, funcionan bloqueando el canal de sodio. Y el gran problema es que en la enfermedad del síndrome de Dravet hay un problema en el canal de sodio. Entonces, si tú das un fármaco con este mecanismo de acción, exacerba los síntomas, empeoras muchísimo al paciente, que es lo que nos pasó con Sergio, que es otro aprendizaje de esta historia. Cuando no teníamos diagnóstico, el fármaco que el médico eligió, que es el que habría que elegir, yo creo probablemente con lo que conocíamos de la enfermedad en aquella circunstancia, le empeoró muchísimo las crisis. De hecho, había días que podía tener 20 crisis una tras de otra, y llega un momento en que dejas de contar y dices, mira, no sé qué pasa, pero esto realmente es grave. Y esa época de no tener diagnóstico realmente creo que nos impactó profundamente a toda la familia. Claro, porque al final es eso, ¿no? No sabes qué le pasa, y muchas veces, aunque en este caso, pues evidentemente tener el diagnóstico ha permitido encontrar un tratamiento más adecuado. En el caso de mi hija ha sido encontrar que necesitaba una serie de suplementos, porque en el caso de mi hija la doctora nos dice que muchos enfermos de Gitelman o de Barts, que son este tipo de síndromes, no lo diagnostican en su puñetera vida. Sí. Y de repente que un futbolista se cae muerto en un campo en un estadio de fútbol, y que resulta que después encuentran que tenía eso, porque bueno, puede causar la falta de potasio, puede causar arritmias y que es para el corazón y tal, ¿no? Entonces que muchos no se dan cuenta nunca de que tienen la enfermedad. Y mi hija, por suerte, al haberla diagnosticado tan pronto, simplemente tiene que tomar un suplemento de por vida, y eso le permite hacer vida absolutamente normal, ¿no? Pero si no hubiésemos encontrado ese diagnóstico, o en el caso de Sergio hubiesen seguido tratando para una enfermedad que no es la que tiene, o en el caso de mi padre con el tema de Parkinson, que alguien adulto que no sepa lo que le pasa y que no pueda encontrar. Hay un fenómeno muy curioso en medicina y que aprendes. A ver, yo cuando me metí en el mundo, yo soy ingeniero, cuando me metí en el mundo biomédico, yo iba muy subido de tono diciendo, bueno, si yo conozco cómo funciona un transistor y cómo es una unión PNP, esto del cuerpo humano debe ser algo sencillo, son 4 células mal puestas, no, es muy complejo. Y una cosa que aprendes, y es una cura de humildad, es que la biología es compleja, es muy compleja, todavía no sabemos muy bien cómo se ha hecho en el organismo, estamos haciendo ingeniería inversa constantemente para entender cómo se ha hecho el organismo, y la variabilidad de los pacientes es enorme. Tú, en el caso de tu hija, bueno, tuvisteis suerte de que la enfermedad generó un biomarcador, que era la falta de potasio, que permitió llegar a la enfermedad. Pero si el fenotipo, si la aparición de la enfermedad es más sutil o más leve, el paciente puede convivir con ello durante años, y de repente un evento extremo, como puede ser pues una carrera. Una carrera es o lo que le pasa a los deportistas, lo que comentabas, es un evento en el que el potasio baja por la sudoración, y de repente tienes una muerte súbita.
Sí, sí, eso es lo que nos dijeron que iba a pasar con nuestra hija. Es decir, la historia está que nosotros tuvimos suerte en que en ese restaurante le pusiesen una pasta mala y la hiciesen vomitar durante un fin de semana, porque eso la desequilibró, porque mi hija, el problema que tiene principalmente es el desequilibrio cuando vomita. Si vomita, se desequilibra y a partir de ahí la liamos. Pierde líquidos. Sí, sí, a partir de ahí muchas veces tiene que acabar en hospital durante unos días intubada. Pero la realidad es que, y entonces evitamos cualquier situación que pueda hacer que Maya vomite, ¿no? Pero la realidad es que nosotros nos sentimos afortunados de ese evento, porque si no, Maya igual no se hubiese dado cuenta, hubiese tenido vida absolutamente normal, hasta que un día hubiésemos tenido una desgracia importante, ¿no? Y imagino que en tu caso es lo mismo, ¿no? Una vez encuentras el diagnóstico, cambia un poco el plan de acción, ¿no? Lo que pasa, claro, con el tiempo es una situación donde te das cuenta que podría ser evitable de forma relativamente fácil, porque no sé si conoces el screening de los recién nacidos que se hace con la prueba del talón, que se lo habrán hecho a tus hijos, probablemente, ¿no? Donde estás en el hospital, te hacen una prueba, te pinchan el talón y con la gota de sangre miran determinados marcadores bioquímicos. Eso permite diagnosticar enfermedades muy graves, ¿no? Como la fenilcetonuria o alguna enfermedad de este tipo, que son enfermedades complejas realmente, pero que se pueden tratar. Si ahora eso lo hiciéramos genético y hiciéramos un análisis genético del paciente, quizás posiblemente no hace falta hacer todo el genoma, sino hacer un exoma del paciente, podríamos guardarlo y en el caso del que el paciente tenga un problema, analizar si hay alguno de los genes que ya conocemos que producen estas enfermedades y si aparece, evitar todo este sufrimiento de búsqueda de diagnóstico. Claro, porque nosotros nos hicieron un análisis genético de Maya, pero tardó 6 meses en volvernos. Esto es porque... 6 meses. Sí, y esto evidentemente es un hospital público, pero ¿esto es normal? O... Antes yo creo lo que dices de tenerlo cuando el niño recién nacido igual no soluciona mucho si tarda 6 meses. Claro, depende del tipo de prueba que le hicieron, ¿no? Hay diferentes formas de hacer estas pruebas, pero normalmente tardan porque la forma en la que se hacen los análisis, se juntan varios pacientes en la máquina que secuencia los genes, es un problema de coste básicamente, claro. Y hasta que juntas por así... Es como por ejemplo lanzar un barco, ¿no? Pues no tiene sentido, o lanzar un avión. No tiene sentido enviar un avión con una persona. Esperas a que tener 50, claro. Entonces lo lanzas. Probablemente por eso es por lo que se demoró, porque el proceso como tal no debería ser tan largo. Yo recuerdo esos 6 meses bastante complicados porque era la fase final del diagnóstico. Como digo, la doctora dijo, esta niña tiene Guillain-Barré cuando la vio. El problema es que Barts es una enfermedad bastante más complicada, que lleva convulsiones, que lleva crisis epilépticas, etc. Y con lo cual, para nosotros, claro, el hecho de que viniese la respuesta de si tenía Guillain-Barré era... O sea, para nosotros iba a cambiarnos la vida, ¿no? Sí. Entonces, recuerdo esos 6 meses llamando a la doctora habitualmente, en plan, tenemos algo, y fue un poco dramático, la verdad. Me pareció ridículo que nos llevase 6 meses. O sea, sinceramente, en ese momento tampoco teníamos ni puñetera idea porque te pilla muy desprevenido como padre, pero a día de hoy lo pienso atrás y digo, hostia, no sé cómo no me fui a una clínica privada a hacérmelo para que hiciesen en 2 días, ¿sabes? Porque el sufrimiento que pasamos fue importante. Sí, es algo que realmente se debería mejorar y yo creo que la bioinformática y lo que es la tecnología en un futuro cercano vendrá a ayudar a ese problema, sin duda. De hecho, una de las herramientas que hicimos, la primera herramienta que hicimos en Fundación 29, intenta resolver ese problema porque nuestra herramienta es capaz de interpretar información genética. Claro. Es decir... Vamos a entrar en ese melón, pero antes, ¿cómo está Sergio ahora? Bueno, es complicado. Su situación es complicada porque lamentablemente la enfermedad es severa. En el caso de él se ha manifestado de forma todavía más severa, yo creo, y entonces pues, el principal problema que tenemos es el impacto cognitivo. Sergio ahora mismo con 16 años pues, es como un niño de 1 año o año y medio o algo así, con esa capacidad de entender el mundo. Entonces no habla, hay que darle de comer, lleva pañales y es muy dependiente. Claro. Y luego, claro, se une el problema de que va creciendo porque tú a un niño pequeño lo puedes manejar más o menos bien. Pero cuando va creciendo es más complicado, es un tema ya de que necesitas fuerza física, es un tema ya de que te puede agredir sin querer, no sabe muy bien. Tiene un ligero concepto de lo que está bien y lo que está mal, lo sabe utilizar cuando lo cree adecuado, pero es complejo. Oye, entonces en un momento dado tú decides que esto que tú has pasado tiene que poder hacerse mejor y decides crear Fundación 29. Sí. ¿Esto fue mucho después de...? Sí, hay un viaje en el medio que inicialmente después del diagnóstico, lo que haces es buscar si hay una asociación o algo parecido en España que tenga la enfermedad de tu hijo. Yo
Yo lo busqué, no encontré nada, pero encontré 5 familias por Facebook. Fíjate que ahora Facebook suena ya de boomer total, ya ni lo uso, claro. Y nos juntamos, les propuse la idea de, oye, yo tenía cierta idea, pero yo creo que yo lo aceleré un poco y fundamos la Fundación Síndrome de Dravet, después la Federación Europea con otros países de Europa. Tenía ya la idea de que esto había que hacerlo de forma europea y con la ambición de intentar buscar y encontrar un fármaco. O sea, salimos con la determinación de... Bueno, yo creo que todos los padres salimos con esa ambición cuando te diagnostican al niño, ¿no? A mí me pasó lo mismo, fue en plan, ya, aquí tiene que haber algo, y buscamos desesperadamente. Yo recuerdo que me cabré muchísimo, pero muchísimo, porque la industria farmacéutica dejó de hacer un medicamento que precisamente es lo que necesitaba mi hija porque no había demanda. Ah, claro, es el gran problema de las enfermedades raras. Totalmente. Y entonces mi hija tiene que tomar suplementos, son fórmulas magistrales que hacen en una farmacia especial, que son unas dosis que no es lo que debería porque los concentrados no pueden ser mayores. Y yo cuando me enteré que había un medicamento que podía hacer que mi hija tuviese una vida más sencilla y que lo habían quitado del mercado, me entró un cabreo que no te puedes imaginar. O sea, y a partir de ahí empecé el quest de buscar cómo se puede hacer esto, ¿no? Pero llega un momento que te das cuenta que es David contra Goliat y que incluso desde un punto de vista estadístico no tiene sentido, ¿no? Bueno, ahora cada vez más tiene sentido, porque afortunadamente la tecnología biosanitaria aumenta y está mejorando y ahora tienes terapias avanzadas, terapia génica, que antes, hacía años, era imposible y ahora de repente puedes generar una terapia para un paciente. Y son personalizadas, ¿no? Al paciente. Esto se está empezando a hacer con el cáncer, por ejemplo, ¿no? Bueno, el cáncer lleva bastante tiempo, sobre todo con inmunoterapia y utilizando factores de mediación inmune, pero ahora está empezando y está emergiendo para enfermedades raras, porque en la mayoría de enfermedades raras el 80% el origen es genético. Claro. Entonces, si sabes el gen, intentar modificar cómo el gen se expresa, produce proteína y produce el problema es relativamente abordable. Claro. Entonces, tú creas esta fundación, la Fundación Dravet, y a partir de ahí, ¿cómo acabas tú como ingeniero de datos, como persona que está en el mundo de la IA, como ingeniero informático, ¿no? De hecho, pero ¿cómo acabas tú mezclando tu trabajo con tu parte personal? Pues ha sido un viaje, ¿no? Cuando yo fundé grupos de pacientes, yo, claro, soy ingeniero, tenía mucha obsesión por hay que recoger datos de pacientes, hay que hacer historias naturales, se llaman los natural histories, que se llama de los pacientes, las historias naturales que reflejen la historia del paciente a lo largo de la enfermedad y de forma anterior. Fracasé estrepitosamente porque no fui capaz de conseguir que las organizaciones de pacientes vieran la necesidad de hacer esto. Luego me metí en temas europeos con la Agencia Europea del Medicamento, estoy en el Comité de Medicamentos Huérfanos, que es un nombre muy bonito, precisamente para que tú lo decías, para que no se abandone para este tipo de enfermedades. Y me di cuenta de la importancia del dato. Y claro, alrededor del 2014 o algo así, cuando realmente estar en Microsoft te permite estar en una ventana, que es un juego de palabras con lo de Windows, pero te permite estar en una ventana sobre la que se ve el mundo tecnológico de una posición privilegiada, te diría. Entonces, cuando mi grupo, en el grupo en el que yo trabajo en consultoría, haciendo recursos a proyectos, empezamos a hacer proyectos con IA, con inteligencia artificial, 2014, hacía frío, era el invierno de la IA aquel entonces, pero en aquel momento en Microsoft ya empezaba a haber rayitos de sol. Ya empezábamos a tener acceso sobre todo a HPC, a capacidades de procesamiento grandes, y ya empezaba a haber rayitos de sol. Y ahí dije, me empecé a interesar, me empecé otra vez a refrescar lo que yo conocía de la carrera, que lo había olvidado ya. Fíjate, yo empecé haciendo redes neuronales con Pascal, aquello no tiraba ni para atrás. Y dije, esto viene muy fuerte. Esto viene muy fuerte sobre todo porque ya empezabas a intuir que la gente de NVIDIA, y gracias a los videojuegos y gracias a CUDA y el esfuerzo que hicieron por dejar que las tarjetas que podían multiplicar matrices ayudaran a resolver problemas de la humanidad, iba a venir fuerte. Y ese sentimiento hizo que, madurándolo poco a poco, dije, debería hacer algo en esta dirección. Hablándolo con amigos, me empujaron vamos a montar una fundación orientada a eso. 2017. Todavía, fíjate, no sabía no había aparecido en los Transformers. ¿No? Estábamos ahí en ese ni Google había hecho el magnífico, todo lo que necesitas es atención. Y dije, deberíamos hacer algo con esto. Y ahí arrancamos. ¿Y por qué le llamasteis Fundación 29? Es que el 29 de febrero es el Día de las Enfermedades Raras. Ah, vale. Es un día raro.
solamente los días bisiesto y básicamente en el patronato de mi fundación hay bastantes patronos con mucha conexión con las enfermedades raras, o tienen hijos o conocidos o les interesa, y es el Día de las Enfermedades Raras. ¿Qué hacéis en esta fundación? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo fundamental es que intentamos democratizar el acceso a la medicina. Y pensamos que realmente en un mundo en el que hay mucha demanda, porque el mundo lo que nos está pasando es que gracias a los tratamientos estamos cronificando las enfermedades, con lo cual la población envejece cada vez más tarde y a la vez hay cada vez menos médicos, o el número de médicos que tenemos no es suficiente para atender a la población. La única solución es automatizar procesos. Y la forma de automatizar procesos creemos que hay que hacerlo con tecnología y con IA. Y como tenemos esa visión, hacemos experimentos y herramientas demostrando que se puede hacer. Eso es básicamente lo que hacemos en Fundación. Desde ese momento tu hijo tenía 9 años aproximadamente, supongo. Sí, claro, 9 años. Justo. Y ya tú llevabas toda la experiencia, en toda la mochila de convivir con una enfermedad rara, ya diagnosticada, eso sí. Y la experiencia europea de haber estado en grupos de pacientes y que los pacientes te cuenten sus problemas y sus necesidades. Y entonces, ¿cuál es la primera herramienta que creáis combinando inteligencia artificial, tecnología y enfermedades raras? Pues es una herramienta de diagnóstico. Vale. Estábamos predestinados a que eso fuera así. Se llama DX29, DX29.ai, que todavía sigue funcionando. Nos costó 3 años hacer esa herramienta o más. Afortunadamente tuvimos financiación de la industria farmacéutica, que nos ayudó un montón a poder desarrollarla. Y fue un gran aprendizaje. Utilizamos modelos de IA, realmente teníamos... De IA tradicional, ¿no? De IA tradicional, sí. Teníamos... Básicamente el proceso que proponíamos en DX29 era, para pacientes, súbeme el informe médico, yo analizo el informe médico y extraigo síntomas utilizando NLP, Natural Language Processing, procesar lenguaje natural, perdón, es un mogollón de palabras en inglés. Analizamos el informe utilizando NLP, extraemos síntomas. Con los síntomas lo codificamos en una codificación especial que hay para enfermedades raras que se llama HPO, Human Phenotype Ontology, y con eso construimos el fenotipo, la descripción en síntomas del paciente. Con eso ya podemos sugerir enfermedades, porque claro, un algoritmo que era básicamente un clasificador, muy sencillo, ¿sabes? Claro. Un random forest, yo creo que hacía eso. Hacía un clasificador y buscaba una enfermedad que coincidiese con todos esos síntomas. Sí. ¿No? Probamos diferentes alternativas. Probamos algoritmos basados en K-means, haciendo clustering, diferentes, pero lo que más nos funcionó básicamente era un clasificador sencillo. Cuando ya nos funcionaba pensamos, vale, en enfermedades raras es importante también analizar la información genética. Ahí nos metimos en un buen jardín, porque... el genoma de un paciente son 3.000 millones de pares de bases, 3.000 millones de letras, una tras de otra. Dices, bueno, es abordable porque al final no tienes que mirar todo, solo una parte, lo que es el exoma, los genes que codifican proteínas. Y no le hicimos nosotros, sino cogimos un algoritmo que existía de la comunidad científica que analizaba esa información y hacía un ranking de genes según la enfermedad del paciente, según los síntomas del paciente. Y juntando esos dos, fenotipo y genotipo, volvíamos a reconstruir la lista de posibles enfermedades para que el médico hiciera el diagnóstico diferencial. O sea, esto básicamente era un diagnosticador apoyado por inteligencia artificial tradicional, machine learning, deep learning, y a partir de ahí, pues, como un clasificador, machine learning, ¿no? No tenía deep puro y duro. Bueno, tenía deep learning por el tema de NLP, pero de una forma muy básico. Entonces ahí hablamos de como lo que sería ImageNet, que hacía con los perros y gatos, ¿no? Que según las características clasificaba perros y gatos, pero en este caso clasificando enfermedades, ¿no? Clasificaba, oye, pues si tienes este síntoma, yo le digo en lenguaje natural, esto es lo que me pasa, y a partir de ahí me dice, pues, oye, esta son posibles enfermedades que cuadren con esos síntomas. Claro, es más complejo porque al final no es una clasificación binaria como la del perro y gato, evidentemente, sino tienes que clasificar entonces 8.000, ahora 11.000 tipos de enfermedades diferentes. Bueno, es un ejercicio más complejo, pero en esencia es tal como lo describes. Vale, porque entonces básicamente esto lo que daba era una herramienta a todos esos, digamos, médicos. Pues fíjate que inicialmente era mixto. Ya pensábamos que la medicina debería ser participativa, porque en enfermedades raras lo es. Es decir, a ti cuando te pasó el problema de tu hija, es raro que... Nosotros decimos que los pacientes de enfermedades raras son pacientes impacientes. Claro, normal. No tienes paciencia.
Decía, si yo hubiera sabido que el análisis genético hubieran sido 6 meses, lo habría hecho yo o lo habría pedido yo. Entonces, pensábamos, y todavía lo pensamos, lógicamente, que esto es participativo, que hay que conseguir que haya herramientas en las que el médico y el paciente colaboren. Y el diseño de DX29, un diseño de interfaz, era muy participativo. De hecho, si lo has probado, como me has dicho, sí. Puedes meter los síntomas, te sugiere una serie de enfermedades, pero la herramienta te lleva a que compartas eso con tu médico. Exacto. Sí, que eso sigue siendo muy importante, claro, incluso a día de hoy. Pero bueno, estamos aún en aquellos años, en aquellos 2017, todavía en el frío que aún estamos en... Entonces, de ahí, no sé si hay mucha atracción de esta herramienta antes de... Realmente no. Todavía, a ver, tiene usuarios, y a lo mejor al día pues, puede tener 20 usuarios o no sé cuántos hay ahora mismo al mes, pero no tuvo una adopción masiva. Pero nos permitió aprender. Al final, en ciencia tienes que darte golpes y aprender del golpe. Esto es, bueno, en ciencia hay muchas cosas, básicamente, en la vida. En ingeniería en general. ¿no? En ingeniería en general. Y entonces, de ahí tiramos vamos, un cohete, ¿no? En términos de Elon Musk, digamos que tiramos nuestro primer cohete. Y salió, o sea, para ser el primero salió bastante bien, ¿no? O sea, ¿y los médicos cómo lo veían en aquel entonces? Espero que estés disfrutando de este podcast. Quiero hablarte de Plot, el patrocinador de este podcast y de algunos de mis vídeos. Es una pequeña grabadora que permite grabar con un solo botón todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso me permite, por ejemplo, cuando voy a una reunión presencial, poder hablar con la gente mientras lo estoy grabando con inteligencia artificial. Y al acabar la reunión puedo utilizar Plot para resumirme esa reunión, darme pues, diferentes bullet points, hacer correos electrónicos o lo que quiera con toda esa información. Plot es un dispositivo súper sencillo de utilizar que pones en la parte trasera de tu móvil y que graba todo lo que oye alrededor tuyo. Además, también tiene una funcionalidad para grabar reuniones online. Con Plot lo que hemos conseguido es traer la inteligencia artificial al presencial, algo que ya hacíamos muchos a través de las reuniones online, pero que ahora también puedes hacer en cualquier cosa que esté pasando en el mundo real. Sin duda, una herramienta que merece mucho la pena tener. Es un dispositivo súper pequeño, ligero, la batería le dura un montón de tiempo y simplemente lo pones en la parte trasera de tu móvil. Si quieres un Plot, tienes el link en la descripción, pero te recomiendo muchísimo que empieces a utilizarlo porque cada vez más será más importante tener toda la información de nuestro día a día para obtener la asistencia de la inteligencia artificial. Yo creo que lo miraban con curiosidad. O sea, probablemente lo compararían con un Google en esteroides, sí, ¿no? O sea, con el típico... Curiosidad. Nuestra herramienta era muy sofisticada. Poner a analizar genomas, había muchos que ni siquiera lo entendían. Claro, ese es un poco el tema y muchas veces eso genera ese rechazo, ¿no? Es decir, no lo tuvimos tanto en aquel entonces. Fue curiosidad, bueno, a ver qué hacen estos chavales. Nos dejaron hacer y algunos lo utilizaron. La herramienta la probamos la probaron genetistas del Niño Jesús, con buenos resultados, del Hospital Clínico. Vale, y ahí quedó. O sea, pero nos permitió aprender. Una cosa importante que aprendimos es que no hay modelos no hay modelos de datos, o sea, no hay datasets que te permitan hacer estas herramientas entrenando una IA. O sea, si alguien en España intenta entrenar una IA desde cero, bueno, alguien lo ha intentado, alguna IA, no vamos a nombrar aquí, ¿no? Que se ha intentado hacer en España. Es complejo en el mundo biomédico porque no tienes estos datos que te permitan generar estas IAs desde cero. ¿No? Tienes que entrenar, tienes que hacer un fine tuning o hacer algo utilizando lo que ya hay. Pero es que aún así es muy difícil conseguir datasets por muchas razones. Cuando te metes en este mundo piensas que esto de la ciencia y la medicina es todo altruista y que todo el mundo trabaja por el bien común. En la mayoría de los casos es así. Pero hay hay fuerzas ocultas muy importantes, la gente tiene intereses profesionales, académicos, claro, médicos, que hace que compartir datos sea complicado. Y si tú ahora analizas qué datasets hay en España para poder entrenar este tipo de modelos, no lo vas a encontrar. Luego había otro problema que es la falta de médicos, la falta del tiempo de los médicos. Cuando veíamos por la telemetría cuándo utilizaban los médicos la herramienta, era por las noches. Claramente se habían llevado al paciente a casa, claro, virtualmente, y estaban pensando en encontrar alguna solución. Claro. Y luego el gran paradigma y que la gente no conoce es el lío que hay en medicina en cuanto a estandarización de la información. Es decir, cuando vienes como ingeniero y piensas cómo nuestros mayores hicieron la Internet y cómo se sentaron y definieron los protocolos y el FTP y el HTTP y el RPC y todo esto, fue un ejercicio de ponerse de acuerdo y hablar todos el mismo idioma. Sí. Y eso permite que pues yo ahora te puedo enviar un mensaje por WhatsApp y el ordenador lo lea y fenomenal. En medicina nadie ha hecho esto. Nadie se ha sentado a decir, vamos a hablar todos, ¿no? A estandarizar. Vamos a hablar todos el
el mismo lenguaje. No lo han hecho y eso ha hecho que encima ahora haya diferentes lenguajes para hablar de medicina y encima haya guerras entre ellos. Claro. Entonces, por ejemplo, en enfermedades raras se utiliza HPO, muy específico de raras. En enfermedades mayoritarias se utiliza un subconjunto más grande que es SNOMED. ¿Y por qué hay dos? Pues porque te das cuenta de que es un mundo en el que, bueno, hay diferentes intereses y haya que sea como una torre de Babel, haya diferentes idiomas hablando y encima pegándose entre ellos. Eso es lo que aprendimos con DX29. ¿Hubo algún momento en DX29 cuando vieseis? Porque una de las cosas que he hablado con mucha gente que ha montado startups relacionadas con la medicina en IA es que hay un momento de eureka. Es decir, coño, que funciona. ¿Sabes? O sea, porque claro, tú al principio cuando le das los datos al machine learning, o sea, no tienes expectativa. Pero ¿recuerdas algún caso concreto? Con DX29 en concreto sabíamos que funcionaba porque nosotros utilizamos algoritmos y modelos de grupos de investigación que tenían publicaciones. Entonces, la certeza de que tenía un rendimiento diagnóstico de un 50-60% la teníamos en las publicaciones. No fue tanto un momento eureka y de hecho te diría que no sé si lo tuvimos. El momento eureka desde luego vino en el 2022 cuando apareció ChatGPT sin duda. Ahí hubo un momento, esas navidades fueron muy intensas, las navidades de 2022. Claro, porque saltamos del 17, en el 19 apareció GPT-2, empezamos a ver los modelos de lenguaje, los yo te diría, LLMs. Yo no sé si apareció en el 19, ahora tendría que... Yo siempre digo que fue 2018, porque recuerdo un día en Microsoft que alguien me dijo, oye, mira este Playground. No era el Playground de OpenAI. Nosotros por alguna razón teníamos otro interno, que alguien me pasó una página por ahí interna y lo vi, y dije, wow. ¿Y esta gente qué está haciendo? Y entonces empecé a 2018, claro, nadie conocía nada de esto. De hecho, fue justo después probablemente de que Google hiciera su famoso paper, claro, porque la T detrás de GPT... Entonces sería 2019, tienes razón. Sí, sí. Yo tengo las gráficas que suelo poner en las ponencias que hablan un poco de la evolución de la IA. Suelen empezar en 2019 con GPT-2, pero claro, sí, era 2019. GPT-1. Que tenía ese Playground donde salía un unicornio o algo parecido. Sí, algo ¿no? así. Sí, pero supongo que debía haber un GPT-1 en algún momento o algún prueba piloto que algo hiciese para llevar a GPT-2. Pues ¿no? eso nos llegó en Microsoft de alguna forma. Yo recuerdo verlo y decir, claro, fallaba como una... Sí, claro, no era capaz de atar 3 palabras, pero tenía algo. Mostraba índices ya. Tenía algo, tenía algo. El gran momento fue luego 2020. Claro. No sé si durante la pandemia, en julio creo recordar, cuando salió GPT-3. GPT-3 ya... Ese fue el momento que realmente pegó muy fuerte a toda la gente que yo conozco. Yo entré mucho más tarde y entré después de ChatGPT. Pero sí que todo el mundo me habla de que el momento que realmente fue... Mi momento fue 2020 y GPT-3 claramente. Cuando viene... Esto lo vi en el Playground. Esto no sé por qué razón ha desaparecido en nuestra herramienta interna. Esto lo vi en el Playground de OpenAI y fue probarlo y yo a Carlos, a mi íntimo amigo médico, le decía, Carlos, mira esto, mira lo que es capaz de hacer. Y Carlos me decía, es increíble, claro. Claro, eso debió ser el momento además en que Microsoft, no recuerdo ahora las fechas, cuando Elon Musk se fue de OpenAI y Microsoft entró con sus primeros 1.000 millones en cómputo, ¿no? Pero bueno, realmente el momento que le pegó a todo el mundo en general fue 2022, la aparición de ChatGPT, noviembre, 30 de noviembre de 2022, la fecha que pasaron los libros de historia. Y en ese momento vosotros os dais cuenta que DX29 tiene que ser otra cosa. Sí, justo. En la pandemia sufrimos mucho. De hecho, en Fundación 29 llegamos a tener, yo creo que 9 empleados. Y después de la pandemia nos quedamos con 1. A todo esto tú seguías trabajando en Microsoft. Siempre. No has dejado nunca. 27 años trabajando allí. Todo esto ha sido un side project, por así decirlo. De fin de semana, ¿no? De fin de semana, sí. Diagnosticando enfermedades raras así. Sí, más o menos. Ha sido así. Y después de la pandemia, cuando tuvimos... pues no teníamos la capacidad de financiación que teníamos antes y tuvimos que recortar muy tristemente empleados y ser menos. Yo les dije al patronato, me voy a quedar con un ingeniero. Así que me quedé con Javi Logroño, a ver si escucha esto, aquí un saludo. Y dije, porque yo creo que a lo mejor algo aparecerá. No sé, tenía la corazonada de que tocaríamos teclado. Y de algo se podría hacer. Eso fue 2021, apareció ChatGPT y recuerdo perfectamente el momento en el que salió ChatGPT, esa noche o no sé qué era, de probarlo y decir, ostras, tío, han conseguido convencer a los abogados. ¿Sabes? Lo que yo pensé, porque, a ver,
Una herramienta así, yo creo que unas grandes tecnológicas como Amazon, con un modelo adecuado, nosotros lo podríamos haber sacado en Microsoft perfectamente. Pero, claro, hay que convencer a los abogados del miedo a decir cómo vas a poner en manos de la gente una herramienta de este tipo. En Microsoft es complicado hacer eso. Entonces, esta gente, pues, con gran atrevimiento y desparpajo, lo pusieron en manos de la gente. Y recuerdo que Altman decía, no, hay que darle a la gente no es estúpida, hay que darle herramientas para que las usen. Y, ostras, y al verlo, esto fue en noviembre, ¿verdad? Cuando salió. 30 de noviembre. 30 de noviembre, o sea, recuerdas ahí justo la... Pues en diciembre, pero muy a primeros de diciembre, le dije a Javi, tío, ¿has visto ChatGPT cómo funciona? Digo, tendríamos que pivotar DX29 hacia algo que sea conversacional. Igual, hay que hacerlo igual. De hecho, que se parezca casi a Google, porque la gente busca enfermedades raras en Google. Entonces estos fueron los requisitos técnicos del primer día. Se tiene que parecer a Google y detrás hay que llamar a la API de OpenAI. Y básicamente lo que hicisteis fue ChatGPT para diagnosticar enfermedades raras. Es un wrapper. Un chatbot, un wrapper de OpenAI en el que tú básicamente hablas con ChatGPT, pero que tiene un entrenamiento. Ni siquiera hablas, porque lo que nos pasaba al probarlo y lo que vimos es que, claro, las interfaces conversacionales no son para todo. Claro. Y luego controlar el resultado es muy complejo. Entonces, las pruebas que hicimos, donde dejamos que el usuario conversara, no conseguíamos controlar, no conseguíamos alinear bien las respuestas con lo esperable. Y al final decidimos por una versión en la que básicamente la herramienta solo te deja introducir síntomas. También nos protege del prone injection y de otro tipo de técnicas que nos generarían inestabilidad. Claro. Entonces ahora básicamente es una herramienta donde tú le indicas los síntomas de una enfermedad. La herramienta le pide al modelo de lenguaje una serie de hipótesis diagnósticas en un formato determinado. Le pedimos un JSON para luego poder procesarlo y devolvemos ese resultado al usuario. Y luego también le ofrecemos diferentes funcionalidades adicionales, como dame más síntomas que coinciden con esta enfermedad, explícame por qué es esta enfermedad, para hacer un poco de pensamiento racional de por qué es plausible que sea esa enfermedad o qué prueba diagnóstica podría hacer. Claro. Y ahí Entonces, lo dejamos. ¿Qué diferencia hay principalmente entre DXGPT, ¿verdad? Y DX29? En DX29, aparte de que podrías... Sobre todo la gran diferencia es que el modelo de lenguaje que tenemos en DXGPT hacía que la herramienta fuera mucho más precisa. O sea, es un modelo de precisión. Internamente funcionan de forma totalmente diferente. O sea, en DX29, la herramienta antigua, hacemos un procesador de la información, un análisis, una estructuración, utilizando modelos, ontologías. Era la forma tradicional de hacer herramientas y en DXGPT no hacemos nada de eso. Confiamos ciegamente en el modelo de lenguaje y desde el primer día DXGPT nos demostraba que el rendimiento era muy alto. Y en DXGPT vosotros pasáis, ya nos vamos a poner un poco más técnicos aquí, vosotros pasáis ese mensaje de los síntomas que tiene la persona por directamente ChatGPT 4, o sea, por GPT-4, perdón, directamente, o hay un modelo fine-tuneado, no hay nada, hay un RAG, no hay fine-tuning, no hay RAG, no hay nada. Lo hemos intentado, hemos probado hacer un fine-tuning, hemos cogido información de donde están la fuente de datos de enfermedades raras, pero la realidad es que no aumentamos el rendimiento diagnóstico en absoluto. Porque el entrenamiento de ChatGPT es tan variopinto que tiene el conocimiento suficiente para poder ayudar es plausible. al diagnóstico. De hecho, se nota claramente, bueno, esto un poco técnico también, ¿no? Pero el espacio latente donde están estas enfermedades tiene cobertura, por lo que estamos viendo. O sea, al final es un tema que haces de pruebas, lógicamente. Claro. Hemos hecho muchas pruebas y es donde nosotros aportamos valor. Nosotros no aportamos valor, evidentemente, haciendo un wrapper de GPT-4, lo podría hacer cualquiera. Aportamos valor en que el prompt está construido en base de muchos años y está muy refinado, lógicamente. Pero básicamente cualquiera lo podría hacer. Donde sí aportamos valor es en tener un dataset de pruebas, en comprobar que cuando hay un cambio de modelo o una nueva versión, el modelo es coherente con lo que ya teníamos y asegurarnos que las respuestas están estandarizadas. Ahí es donde sí aportamos valor, lógicamente, porque tenemos toda esa experiencia haciéndolo durante pues más de 2 años y medio. Madre mía, el tiempo. ¿Cuándo lanzasteis de XGPT? Pues en diciembre. En diciembre inmediatamente, tal cual. Claro, conectamos a la API y para adelante, ¿no? Sí, al principio no tuvimos muchos usuarios.
fue un crecimiento sostenido, ¿eh? Ha sido un crecimiento muy sostenido. De hecho, en la herramienta tenemos las gráficas de uso y es exponencial, pero muy tendido, lógicamente, porque partes de una base, de una base pequeña. Y no fue un gran... Lo que pasa es que luego hemos tenido pues, diferentes apariciones o públicas o noticias o lo que sea, que se nota que cada vez que apareció algo de eso, ¡pum!, da un pico. Pega un pico, ¿no? Y luego otro gran avance que tuvimos fue que, bueno, pues Google también nos dio ayuda de apps, de anuncios, de capacidad de publicitar la herramienta cuando la gente buscaba. Eso nos dio también crecimiento, cierto crecimiento, gracias al programa que tienen, ¿no?, de ayuda a non-profits y demás. Es muy curioso, porque luego descubrimos que si realmente pagamos anuncios de verdad, de los de pago, eso tiene mejor rendimiento, pero no he gastado mucho en eso, la verdad. Simplemente lo tenemos como un pequeño factor de crecimiento, porque ahora estamos en una situación en la que afortunadamente la herramienta, por alguna razón, ya empezó a aparecer en los sistemas de búsqueda, en los SEOs y todo esto, y la gente cuando busca diagnóstico de enfermedades raras y demás, le suele salir nuestra herramienta claramente. Porque además, de hecho, el uso de vuestra herramienta ahora está bastante extendido. Es decir, ahora me hablabas de que había 500.000 de personas que habían utilizado la herramienta. Porque es pública. Ahora ya sí, la herramienta es pública. Tenemos 2 versiones, porque en esta trayectoria, en 2023, la Comunidad de Madrid, el SERMAS, el Servicio de Salud, bueno, en este caso fue la Consejería de Digitalización, que proporciona herramientas al SERMAS, nos ofreció la posibilidad de explorar o hacer un piloto si podíamos poner la herramienta en estaciones clínicas de verdad, en concreto en toda la red de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Esos son como 6.000, creo recordar, 6.000 médicos de atención primaria. Que tienen acceso a Ahora vuestra sí. herramienta. Ahora mismo en AP Madrid, en la aplicación que se utiliza allí, hay un procedimiento de sospecha de enfermedad rara que si el médico hace clic ahí, le aparece nuestra herramienta. No está integrada realmente, aparece nuestra herramienta web y muy parecida a la interfaz pública, pero con una serie de requisitos especiales, sobre todo de seguridad, porque hubo que pasar cumplimiento normativo, no guardamos información personal, no se guardan todo está bastante cuidado. Y el médico pone el resultado de esa sospecha diagnóstica y lo deriva a atención especializada. Es un sistema de cribado de este tipo, no de cribado, de screening de este tipo de enfermedades, pero en primaria. Cuando el médico puede sospechar, este paciente tiene algo raro. Se lo voy a enviar al hospital para que ellos determinen. Eso llevamos ya desde septiembre del 2023. Vamos a hacer ya casi 2 años probando. O sea, cerca de 6.000 médicos a día de hoy pueden acceder a esa herramienta integrada en su flujo diario de trabajo por si se encuentran con algo que no acaban de entender. Y luego, por otro lado, la herramienta tenéis una versión pública en que cualquier ciudadano se puede meter. Es gratuita, entiendo. Sí. Y siempre lo será. Poner los diagnósticos, los síntomas, perdón, y a partir de ahí intentar obtener un diagnóstico de lo que creen que tienen. Sí. También muy controvertido porque se mete en el terreno en el que la gente nos dice, bueno, podría ser un dispositivo médico, ¿no? Hay una regulación específica sobre el dispositivo médico. El ejemplo que siempre ponemos es un termómetro. Un termómetro es un dispositivo médico, pero cuando te lo pones te tiene que decir, el paciente tiene 37,8 grados y eso genera consecuencias. Le puedes dar un antitérmico, o tienes que tratarle o lo que sea. Nuestra herramienta, con el que hables te puede decir algo diferente. Hay gente que te dice, sí lo es, porque te está sugiriendo diagnósticos y eso puede generar consecuencias. Hay gente que te dice, bueno, pero no, porque tú no estás dando un diagnóstico, estás dando 5 diagnósticos en los que el médico después tiene que hacer el trabajo de diagnóstico diferencial. Es como buscar en Google. ¿Qué diferencia habría entre buscar en Google o buscar en la herramienta? En esta herramienta es mucho más dirigido y vas al grano, pero el juicio clínico al final se lo dejamos en manos del profesional siempre, y siempre tiene que ser así. Pero de todas formas estamos explorando la posibilidad de iniciar el proceso de certificación de la herramienta y hacer, si es que ya hemos hecho los estudios clínicos, los hemos hecho aquí en Barcelona, vamos a hacer más en Madrid, sería una cuestión de pasar a la burocracia, ¿no? Sí. Oye, esta herramienta se lanza y empieza a funcionar muy bien, pero entre medio de todo esto, en ese proceso, hay una persona también que juega un rol importante, que en este caso es Satya Nadella, el CEO de Microsoft. Sí. ¿Cómo conoces a Satya? Yo creo que le he visto una vez corriendo en un gimnasio, pero no hablamos. Pero cuando empezó todo esto, en el 2017, cuando estábamos montando Fundación 29,
7 años para atrás. No, 7 o sí, 8 años sí. para atrás. En una de estas reuniones que hacemos en Microsoft con empleados, yo he ido alguna vez a Estados Unidos, pero en este momento yo estaba en Madrid. Además lo estaba viendo por streaming, estaba en la oficina, recuerdo que estaba en la oficina viéndolo. Y bueno, Satya hizo su keynote, cuenta la keynote, y al terminar la keynote empieza a hablar de su hijo, nos cuenta a todos cuando nadie sabíamos, o yo no lo sabía, que tenía parálisis cerebral, y sobre todo nos cuenta cómo la enfermedad de su hijo le transformó como ingeniero, cómo le hizo ver problemas que hasta entonces no había visto y le animó a explorar la tecnología para resolver problemas en la vida de la gente. Y el tono con que lo contaba era como de agradecimiento, ¿no? Y yo no sé, pero interpreté ese tono como de ofrecer ayuda. Entonces me vine arriba, el Hold My Beer y entonces le dije, bueno, pues le voy a enviar un mail. Porque yo ya queríamos hacer Fundación 29, yo ya sabía entonces o intuía el trabajo que estábamos haciendo desde Microsoft para movernos hacia el tema de la IA, y para la tecnología que utilizábamos entonces había gente en Microsoft ya trabajando en ello. Entonces le dije, Satya, soy un padre como tú o algo así, no recuerdo muy bien qué le conté, tengo el problema de Sergio, gracias por contar la historia de tu hijo, quiero hacer una herramienta de diagnóstico. Me gustaría hablar con la gente de Azure que trabaja aquí y aquí y aquí. O sea, para que la gente lo entienda, Satya Nadella es el CEO de Microsoft a nivel mundial. ¿Cuántos empleados son a nivel mundial Microsoft? Buena pregunta. Yo creo que debemos ser más de 200.000 o 230.000. Hablamos de que este hombre le llegan muchos emails probablemente y no tenías ninguna expectativa de que te contestase. Ninguna. Y te contestó. Me contestó porque además yo creo que tuvo suerte porque estaba en el evento, todo el mundo estaba o en el evento o escuchándolo, habría poco correo en ese momento y de alguna forma debió coger el móvil, le llegó mi correo y me respondió en 5 minutos. me respondió, sí, mira, puedes hablar con... Y me puse ahí, bueno, pues todos los que eran vicepresidentes de Azure, que llevaban los productos, a Peter Lee, que ahora mismo es el presidente de investigación de Microsoft Research, que luego estuve hablando con él, con Peter Lee y demás, y generó los contactos. Ese mail fue muy valioso porque Microsoft no somos muy jerárquicos, yo diría, ¿eh? Somos bastante planos y bastante punkies en ese sentido. Pues claro, tener un mail de Satya ayuda. Desde luego. Desde luego el boss abre la puerta, ¿no? Sí. Porque eso fue en 2017. Sí. Y en ese momento pues, te abrió las puertas a que pudieses tener cómputo. La gente que hacía NLP, de procesos de lenguaje natural, nos ayudó. El grupo que trabaja en aplicaciones de sanidad, trabajamos con ellos, no para estos, también para otra tecnología. Y teníamos buena conexión con ellos. Y lo más importante es que el grupo que ayuda de Microsoft Philanthropies, los que financia proyectos de IA de filantropía, pues nos dio un gran importante en computación que nos permitió, pues, durante todos estos años, básicamente el consumo de Azure lo ha pagado Microsoft Philanthropies, el programa que tienen de AI for Good, básicamente. Claro. Porque la gente quizá no lo sabe tanto, como tú bien decías, Satya en esa reunión lo hizo público, algo que no era nada pública. El hijo de Satya Nadella, de hecho, murió en 2022 con una parálisis cerebral y bueno, era un caso que ellos mantuvieron bastante... bajo tenía nivel. 20 y pico años, sí, creo, si no recuerdo mal. Perfil bajo. En un perfil muy bajo hasta el punto en que es difícil, siendo el CEO de Microsoft, mantener un perfil bajo en algo de tu vida personal es complicado, ¿no? Y quizá a ti te parece que fue casualidad, suerte que te contestase, pero obviamente igual hubo una parte en que conectó con él, ¿no? Mira, yo creo, John, que en este mundo de las enfermedades raras hay una regla no escrita que nadie te la enseña, pero la aprendes, que es si un padre o una madre con un hijo en apuros te piden ayuda y puedes ayudar, ayudas. Totalmente, sin duda. Porque toca algo que tú has estado ahí y si has estado ahí no puedes decir que no. Claro. Entonces, yo creo que por alguna razón, la forma en la que estaba escrito el mail, no sé cómo era, pero lo escribí del tirón y no había ni Copilot ni nada, salió del corazón. No había ni Copilot ni nada. No había nada. Casi mejor, ¿eh? Sí, quizás. Sí. No porque Copilot funcione mal, sino porque salió del corazón. Muchas veces cuando escribes algo, yo ahora escribo mucho en LinkedIn y, bueno, los de LinkedIn me hicieron Top Voice y tengo bastante outreach de Yo no escribo nada con una IA. Nada. Porque la gente me dice, se nota cuando sale del corazón. Y yo escribo mucho con el corazón. Entonces eso se nota.
Se nota lo bastante. escribes sin pensar demasiado, ¿no? Lo escribes como sale y Exacto. sin hacer demasiadas revisiones. Sin revisar nada. Dejarlo fluir. Si total pensaba, si no me va a responder. Yo, ¿para qué voy a revisar mucho? Bueno, pero te respondió. Respondió. Y a partir de ahí te abrió la puerta a poder desarrollar lo que hemos hablado antes, que es una X29. herramienta de diagnóstico de enfermedades raras que está ayudando a miles de médicos y a miles, cientos de miles de pacientes a intentar No, pero encontrar hay otro giro, respuestas. hay otro giro, John, en eso. Cuéntame. Porque ahí empezamos a hacer de X29 la primera herramienta de diagnóstico. Aparece ChatGPT 2022, hacemos DXGPT, que es como la versión 2, la evolución. Actual, sí, la que a día de hoy. Eso empieza a tener tracción, llegamos a un servicio de salud como es el SERMAS, y un día en la oficina con Gabriel, otro compañero de legal, me dice, ¿le has dicho a Satya que la herramienta ha llegado a un servicio de salud? Y yo le miré como, no, tampoco creo que me responda otra vez, o sea, ya lo hizo hace 7 años. Dice, escríbele. Y yo, venga, voy. Entonces, otra vez igual, otro momento exactamente igual, sin mucha esperanza, oye, que... y además le dije, mission accomplished. Le dije como, la misión... Cumplida, ¿no? Cumplida. Hemos llegado. Misión cumplida. Y empezó igual, y fue exactamente igual, visceral, y sin pensarlo. Y igual, a los 10 minutos me respondió. Y entonces me respondió Le como... mandaría un mail a Satya. A ver No, si pero yo creo que tiene truco, porque me dijo la gente de comunicación que, claro, sus algoritmos o algo así deben de filtrar quien ya le ha escrito claro, antes. quien ha interactuado antes, ¿no? Claro, porque imagínate, como tú decías antes, la cantidad de mensajes que le llegaron al día. Claro, Con nuestras Copilot. direcciones en Microsoft además son muy fáciles de intuir, ¿no? Copilot ahora hace su trabajo y le pone en bandeja de prioritarios lo que tiene que... Debe ser algo así. Algo así, ¿no? Los miles de equipos que tienen ahí en The Chief of Staff y demás son los que le hicieron ese filtro. Pero lo cierto es que llegó y lo cierto es que responde él, ¿eh? O sea, eso también me lo dijo el equipo. Es decir, yo les pregunté, digo, ¿me habéis respondido alguno de vosotros? Después me dicen, no, Entonces, lo hace Satya, él. ¿no? Lo hace él. ¿Y qué te respondió Satya? Bueno, pues entonces ya fue muy diferente. Me dijo, increíble, enhorabuena y tal. Dice, pero tenemos que contar esta historia. Copió otra vez a vicepresidentes y demás, pero copió a la gente de comunicación de su equipo, que inmediatamente después me dijeron, mira, hemos estado hablando y yo creo que esto se merece que hagamos un vídeo, hagamos una historia en la web y demás. No por el tema de que realmente es un producto o una solución que no ha salido como un producto de Microsoft, es algo que ha hecho un empleado y demás, pero es una historia bonita. Y sí, es una historia bonita. Bueno, es una historia de cómo la tecnología está ayudando a la sociedad y esa es básicamente la misión de Microsoft, siempre ha sido esa. Y a mí siempre me ha parecido que Microsoft, con sus bienes y sus males, evidentemente que en décadas, en 50 años han pasado muchas cosas, pero siempre me parece una compañía que realmente tenía una misión muy clara y muy honesta. Tenemos en el badge que tenemos, cuando por detrás de la foto, hay la frase que pone es empower people to achieve more. Exacto. Empoderar a la gente para que haga más cosas. Totalmente, esa es la misión. Ostras, lo tomamos muy en serio, realmente. Y además que no eres la primera historia que conozco donde Microsoft empodera a un empleado para hacer una empresa paralela que no tiene nada que ver con Microsoft, que utiliza OpenAI en este caso, y que os dan lo que necesitáis para poder achieve more, precisamente, para poder llegar a más, ¿no? Sí, tiene sus luces y sus sombras, claro. O sea, no es que Microsoft te diga en un momento determinado, olvídate de tu trabajo, enfócate en esto, No, esto es tu misión y tal. No, tienes que hacer todo a la vez. Claro, pero bien es cierto que es una empresa donde se puede hacer. En otras empresas yo conozco... Claro, hay un fenómeno que es el término de salir del armario, que en este caso se utiliza cuando hay padres o madres que tienen un hijo enfermo y que en el trabajo no lo saben. Porque, oye, por privacidad no quieren que se sepa, o bien porque lo pueden considerar un problema a la hora de futuro laboral, expectativas, promociones. Claro, porque al final Sergio requiere de unos cuidados. Y se paga un peaje en esto. O sea, yo llevo 16 años desde que nació Sergio en el mismo nivel profesional, sin ninguna promoción. Y está bien, ¿eh? No me quejo, pero no se puede hacer todo, lógicamente. Claro. Yo en aquel entonces era manager, tenía un equipo de personas y ahora ya no, ahora soy un individual contributor, no tengo personas a mi cargo. Es cierto, en cierta medida, profesionalmente, alguien desde fuera diría, se ha estancado. Pero está bien, es un peaje que lo he pagado con gusto, porque
he aprendido otras cosas y he crecido en otra dimensión. Y al final tienes que dedicar el tiempo que tienes que dedicar. Esto al final supongo, entre toda la familia os hacéis cargo, pero al final hay una serie de trabajo que ese es uno de los grandes problemas de las enfermedades raras, que es muy difícil obtener la ayuda y el soporte que necesitas para esa persona. Bueno, claro, esto es cuando alguien enferma, realmente no enferma solamente el enfermo, claro. Enferma toda la familia. Totalmente. Cuando la enfermedad es severa, cuanto más severa es, más grande es el impacto que produce. En mi familia posiblemente todos estemos enfermos de alguna forma, alguna más visible y otro de forma más sutil. E intentamos lidiar con ello todos juntos y apoyándonos, y hay días mejores y días peores. Claro. Pero al final convives con ello. No, pero es que esto es un problema de la sociedad, ¿eh? Y no digo que sea un problema de España, porque creo que es difícil encontrar países donde esto sea mucho mejor, ¿no? Pero yo recuerdo a mi padre cuando realmente estaba muy jodido de Parkinson. Mi madre no vivía. Mi madre era... O sea, mira que teníamos una enfermera en casa y todo, pero mi madre todo lo que hacía era preocuparse de mi padre. Entonces, cuando mi padre murió, que de hecho murió en pandemia en una residencia de ancianos que llevaba 3 meses, que le metimos en una residencia y luego saltó la pandemia, y murió. De hecho, yo salí en el programa de Salvados, cuando le pusieron a Salvador Illa las declaraciones de alguien que su padre había muerto en una residencia porque no los habían llevado a un hospital. Y yo no digo que mi padre hubiese estado encantado de morirse en ese momento por liberar una cama para alguien más joven, ¿no? Pero recuerdo que en ese programa de televisión me dijeron que iba a haber múltiples casos que le iban a presentar al ministro y solo salió el mío, ¿no? Entonces me quedé un poco como que fue mi cara la que salió, ¿no? Pero la historia fue dura en ese sentido, pero hostia, fue un descanso para mi madre. O sea, mi padre estaba muy jodido y desde luego él casi que llegaba a un punto que él se veía más como una carga que como un beneficio, y con lo cual para mi madre, hostia, fue una época muy dura los últimos años de mi padre. Y al final es un problema de que socialmente no tenemos la infraestructura para ayudar a las familias que tienen un enfermo para que los demás puedan tener una vida relativamente normal o razonable, ¿no? Y eso es un problema que creo que es... No la tenemos. El año pasado yo creo que nos fuimos al cine un día, o sea, yo con mi mujer, y pensando, llegamos a la conclusión de que era la primera vez en 16 años. Hostia puta. O sea, salir a cenar bueno, es un esfuerzo logístico que a veces nos da tanta pereza que ni lo hacemos. Claro. Vacaciones normales no tenemos. Podemos ir a la playa, a un sitio que controlamos, que es el nuestro, pero es todavía peor porque no tienes ayuda de cuidados de ningún tipo. Estás todas las vacaciones cuidándole, básicamente, claro. Y nada, es otra realidad. Y como tú bien dices, es que el soporte social es muy bajo cuando te pasa. A nosotros, bueno, a ver, no me voy a quejar, nos sentimos afortunados en el sentido en el que estamos probablemente en la media situacional superior a la media de la población. Vale, pero aún así, ostras, yo me acuerdo mucho de las pobres familias que están peor que nosotros, que nos escriben o me escriben semana sí, semana no, en el que el sistema realmente, pues quizá no le preste el apoyo que necesita. Claro, fíjate, yo con mi hija, con el Gittelman, que parece o sea, es una absoluta gilipollez al lado de lo que tiene Sergio, pero con el Gittelman a mí me cuesta, si no recuerdo mal, cerca de 250 euros mensuales en suplementos médicos que tiene que tener mi hija, que no están cubiertos por la Seguridad Social. Tienen una bonificación, las fórmulas magistrales estas y tal, pero a nosotros nos cuesta cerca de 250 euros mensuales. Entonces, claro, yo estoy en una situación absolutamente privilegiada en que me puedo permitir eso, pero yo pienso, o sea, mi hija lo tiene, pero podría tener la hija de un 1000eurista en que su pareja está en el paro y que subsisten con 1.300 euros al mes, como hay tantas familias en España, ¿no? Entonces ahí, imagínate que un 20% de tu sueldo se va en el tratamiento de tu hija, que no puedes decir que no. O sea, que no es un lujo, es una absoluta necesidad, ¿no? Y ahí yo creo que flaco favor le hacemos a la situación. Pero por otro lado, no dejo de pensar en esa mente más técnica o más tecnológica, en que finalmente tú lo ves estadísticamente, y no sé cuál es el ratio de la enfermedad de Sergio, pero la de mi hija creo que es 1 de cada 120.000 niños. Y dices, vale, al final tampoco puedes legislar para 1 de cada 120.000 niños. Tienes que encontrar mecanismos que permitan que esas familias queden cubiertas.
Pero, joder, claro, es muy difícil. Es que hay muy poca gente con esa situación. Ahora, lo que no sé es cómo es si sumas todas las enfermedades raras, que entonces igual ya son unos cuantos más, ¿no? Pero al final es una situación complicada y, desde luego, no sé cuál es la solución, pero desde luego la que tenemos no es buena, porque, ya te digo, tiene que haber muchísimas familias que lo están pasando tremendamente mal, y cuando ya hablamos, pues eso, de algo que no se trata con una medicina como mi hija, hostia, es que el coste es... No, el coste es altísimo y, bueno, siempre se habla del coste de las enfermedades raras, de los medicamentos huérfanos. El coste ahora mismo de los fármacos de Sergio al mes posiblemente sea del orden de unos 2.000 euros, que no pagamos. En el caso de Sergio, como lo que toma son medicamentos huérfanos o medicamentos que están aprobados por el Sistema Nacional de Salud y tienen precio, afortunadamente, cuando tienes una enfermedad de este tipo, no pagas Están nada. bonificados. De hecho, el sistema es un poco loco porque incluso tampoco pagas lo de la familia. Es decir, si ahora mismo no tenemos nada grave, pero si tenemos algo grave, el núcleo familiar tampoco pagaría por los tratamientos. Con lo cual eso está bien. Pero claro, genera anomalías, como puede ser el caso de tu hija, que me imagino que es una preparación de farmacia hospitalaria, lo que se hace y demás. No debería ser tan caro como para que vosotros... ¿Sabes? Y es más, es algo que podríamos trabajar para que se hiciera de forma sostenida. No sé, cuando te metes en este mundo, de verdad, John, como ingeniero, no es más que problemas por todos lados que dices, pues esto alguien lo hubiera pensado bien, lo habría hecho de forma diferente. Pero el mundo sanitario es un mundo en el que es un avión que ya está volando, que no puedes pararlo y que aterrice y arreglarlo, tienes que arreglarlo sobre la marcha. Y no sé yo si conseguiremos arreglarlo en algún momento. Yo realmente cada vez soy menos optimista de que esto se pueda arreglar con lo que ya tenemos, o sería necesario realmente volverlo a hacer de nuevo. Replantearlo desde cero, ¿no? Quizá no es un mal momento con la inteligencia artificial para replantear las cosas desde cero en muchos aspectos, ¿no? Oye, ¿qué hubiese pasado si cuando nació Sergio hubiese existido DXGPT? ¿Cómo hubiese sido la historia? Muy buena pregunta. De hecho, ya sabemos cómo la herramienta está cambiando la realidad de pacientes actuales, porque nos escriben, tenemos testimonios de gente que nos dice, yo llevo 5 años buscando diagnóstico, he metido los síntomas en vuestra herramienta y la herramienta me los ha dado. Claro. O tenemos testimonios de médicos que nos dicen, no sabía que le podía pasar a este paciente, he metido los síntomas en la herramienta y la herramienta me ha sugerido algo que yo he seguido indagando y habéis salvado al paciente. Alguno de ese tipo. Entonces, lo ideal hubiera sido que yo hubiera encontrado la herramienta. De hecho, algún padre me escribe con esto, oye, he encontrado la enfermedad de mi hijo. Entonces dices, vale, yo ya he hecho mi misión en la vida. Exacto. Ya me puedo ir a mi casa. Puedo retirar. Ya está hecho. No, ya está hecho, ¿no? Done. Ya está. Entonces, lo ideal hubiera sido que yo hubiera encontrado la herramienta, hubiera buscado... De hecho, la herramienta, cuando tiene un modo de ayuda donde te da una descripción de prueba para que tú pruebes, está Sergio como primera opción. Está un paciente similar a Sergio, un poco en tributo a esta historia ahí metido. Claro, ahora lo podría encontrar en 1 minuto. O sea, tú pones directamente los síntomas de Sergio, de tu hijo y de Sergio, así está. Y te diría, oye, tiene posibilidades de que tenga este tipo de enfermedad. Cualquiera de los oyentes que nos escuchen o nos vean, si va a la herramienta, va a ayuda, selecciona la primera, que es la descripción de Sergio, le da a buscar y aparecerá síndrome grave la primera, y ahí empieza el proceso de búsqueda. Sí, la tendremos linkada de confirmación en el podcast para que todo el mundo pueda utilizarla, y que esperemos que también ayude esto a darle más popularidad para que todas aquellas familias que están en esta situación puedan utilizarla. Porque desde y como luego, siempre, que les sirva de ayuda para luego ir a consultar con el profesional. El resultado es, yo tengo esas sugerencias, entonces me voy a mi médico y le digo, oye, mi hijo quizá tenga esto. El médico dirá, ¿y cómo lo sabes esto? Me lo ha dicho ChatGPT, eso es lo que la gente está evitando decir. Nosotros hacemos más cosas, porque cuando la gente tiene esa sospecha diagnóstica, en la herramienta puedes decir que te imprima los resultados, te pone de dónde ha venido, cuál es nuestra referencia, quiénes somos, qué hacemos, que la herramienta tenga algo de crédito. La herramienta también tiene toda la descripción técnica de cómo funciona y las pruebas clínicas que se han hecho. Y el código, por supuesto, está en GitHub, y el que quiera montar las fuentes y todo. Lo único que no está es el API key, básicamente, pero aparte de eso está todo para que la gente lo pueda contrastar, probar y replicar y demás. Y ahora estamos en el proceso de hacer las APIs, porque nos piden ahora, a partir de la historia de Satya, de salud, ¿no? Claro, para que se pueda integrar en un sistema de salud. Aquí estamos con CatSalud, intentando también que es meterlo en el sistema que tiene CatSalud para podérselo dar a hospitales.
y nos han contactado con estos hospitales y proveedores de salud, básicamente de todo el mundo, después del vídeo de Satya, que fue muy poderoso, lógicamente. Claro, porque eso es lo que creo que no lo hemos llegado a contar, ¿no? Después de ese correo electrónico en que Satya te contesta y te dice, oye, esto hay que contarlo, realmente lo habéis contado. Hace apenas un mes se publicó un vídeo de Satya Nadella, ¿no? Creo que hace un mes y medio. Se publicó un vídeo de Satya Nadella en que contaba tu historia. Sí. Literalmente, la contamos en inglés, en la página web de Microsoft, como, bueno, oye, caso de éxito de que la tecnología ayuda a las personas, porque no es un caso de éxito de Microsoft, porque realmente la herramienta la habéis hecho absolutamente fuera de Microsoft con un grant, pero realmente creo que dice muchísimo de ellos el darle promoción a esta herramienta y también, sobre todo, ya no solo el hecho de que la herramienta pueda coger más popularidad, pueda hacer que lo use más gente, pueda hacer que se haga más viral, si quieres. El hecho de que la gente se dé cuenta de que en tiempos de inteligencia artificial podemos hacer cosas. Sí. Podemos hacer cosas absolutamente increíbles como tú, que has hecho una herramienta que permite diagnosticar enfermedades raras en minutos contra años que llevaba la mayoría de padres que tenemos un hijo con una enfermedad rara. Y yo creo que esa es la mentalidad que necesitamos. O sea, necesitamos darnos cuenta, y esto es algo que yo traigo mucho encima de la mesa cuando hablamos de vibe coding y de este tipo de cosas, de hacer cosas con IA, que es la tecnología más fácil de utilizar de la historia de la humanidad y la que más potencial tiene de cambiarlo todo. Y a veces veo a la gente que no es consciente de la oportunidad en que vivimos. No son conscientes. Yo doy habitualmente, charlas, conferencias, en entornos sobre todo médico, sanitario, mucho médico. Y cuando tienes un auditorio de 200 personas, ¿no? Y preguntas, ya no... Si les preguntas si utilizan ChatGPT, te van a decir que sí, que antes no pasaba que no, que eso está bien, pero luego herramientas más de IA para medicina, como Consensus, que te permite buscar información médica, saber, muy pocos realmente. A ver, en medicina pues, sucede una cosa muy curiosa, que yo siempre digo, los médicos son gente de letras, no son gente de ciencias. Es decir, yo creo que cuando estudiamos, ¿sabes? La gran dicotomía, ¿no? Entre tú vas para ciencias, tú vas para letras. El que sabe matemática va a ciencias, no le asusta mucho, y el otro va para letras. Los médicos fueron para letras. De hecho, cuando abres el Harrison, uno de los libros famosos de medicina, de medicina interna, la descripción médica de las enfermedades es semántica, son letras. Por eso es donde los modelos de lenguaje funcionan tan bien y por eso tienen tanto potencial, porque son capaces de rendir mucho en un entorno donde el dominio es semántico. Claro, la profesión médica yo la veo extremadamente amenazada. No veo opción en 10 años de que tú puedas hacer un juicio diagnóstico manual. O sea, manual significa que solamente una persona lo haga. Humano. No lo veo. Posiblemente no sería ético, porque probablemente falle mucho más. Y cuando te metes en este mundo y preguntas cuántos errores médicos se producen en un hospital durante un día, nadie lo sabe. O sea, es un sistema donde si tú vuelas un avión, sabes los fallos que tiene un avión, los problemas. Pero en el mundo médico eso no se sabe muy bien, no sabe cuánto la gente se equivoca. Y hay un potencial enorme para que estas herramientas realmente nos lleven a un estadio donde podamos dar la cobertura médica a una población que se va envejeciendo y donde no tenemos la capacidad humana suficiente como para poder abordarlo. Geoffrey Hinton hablaba de que la inteligencia artificial evidentemente va a amenazar pues, el mercado laboral y en muchos aspectos, pero que precisamente en medicina es una de las cosas donde nunca tendremos suficiente medicina. Es decir, siempre podemos utilizar más medicina, siempre podemos hacer mejor la vida de las personas a través de los médicos y, por lo tanto, que el aumento de la productividad de los médicos gracias a la inteligencia artificial, donde herramientas como la tuya, en palabras de Satya Nadella, pasan los diagnósticos de años a minutos, que es muy bestia, ¿eh? O sea, yo he visto casos donde la IA ha pegado muy fuerte y ha hecho cosas tremendas y vimos hace poco un tema de revisión de documentación de papers científicos donde la IA en 2 días ha hecho el trabajo de 12 años. Pero es que creo que tu caso es más bestia. O sea, tu caso es, yo creo que el más bestia de pasar un proceso tedioso, doloroso y tremendo de años a minutos. O sea, me parece de lo más bruto que yo he visto y por eso te he querido invitar al podcast, ¿no? Y es solo el comienzo de lo que se avecina, porque ahora mismo, por ejemplo, nos pasó un caso muy curioso hace muy poquito tiempo, además con Sergio, en el que él tenía crisis epiléptica, ahora todavía sigue teniendo crisis, suele tener unas 4 al mes o algo así, pero teníamos la suerte de hace unos años que eran solo por la noche.
cuando estaba durmiendo. Entonces, la gestión de una crisis epiléptica cuando está durmiendo es mucho mejor, porque duerme con nosotros todavía, duerme en una cama al lado donde nosotros dormimos, en la misma habitación, porque no puede dormir solo, Claro. Tiene que estar supervisado. Pero claro, de noche es más sencillo. Oye, tenemos un sensor, pita la alarma, ves que cede, hala, pues a seguir. Y ya está. Pero de día es un drama, porque te pasa en el colegio, se puede caer, imagínate, tiene una crisis de pie, eso es instantáneo. Cae fulminado, se golpea con una mesa y acabó. O está en la piscina y traga agua y se acabó. O es un drama. Entonces empezó a tener crisis de estas hace unos meses. Y claro, yo preguntando a los médicos decían, no sé, puede ser la evolución de la enfermedad, pero todas cosas muy generales, ¿no? Entonces dije, pues bueno, es el momento de utilizar un razonador profundo, un deep research o alguna cosa de estas, ¿no? Y probarlo a ver con los diferentes que hay. Ahora la ventaja es que tienes un montón para poder probar. Este caso en concreto lo hice con uno de los compañeros de Google, con Deep Research, el de Gemini 2.5 Pro. 2.5 Pro. Y le metí la información que tenía de Sergio con informe, uno reciente, y le hice, está teniendo crisis de día, elabora hipótesis que expliquen este evento. Entonces, te hace un informe de 20 páginas de estos maravillosos que hace, maravillosos, ¿eh? Pero lo mejor es que al final dice, las hipótesis que tengo son estas, pum, pum, y puso 5, pero las 2 primeras que puso, mira, se me ponen los pelos de punta todavía, porque me dijo, dice, empezamos a dar melatonina para que durmiera mejor hace unos meses, tuvo menos crisis, pero no nos dimos cuenta que la melatonina tenía triptófano, que es una sustancia que es precursora de la melatonina y que normalmente se da también. Nadie se dio cuenta, ni el médico, ni nosotros, ni nadie. Pero es muy difícil darte cuenta de... Sabíamos que lo tenía, pero no sabíamos la interacción. Bueno, pues la IA nos dijo, el triptófano puede interaccionar con los fármacos que toma. Toma 4 fármacos, además de esos. Y hay uno en concreto que es fenfluramina, que es un inhibidor de recaptación de serotonina, y el triptófano está en la vía de la serotonina. Con lo cual puede aumentar los niveles de serotonina y hacer inducción farmacológica. No lo había visto nunca. Claro, investigando un poco más después de eso, mirando las rutas y demás, digo, ostras, tío, está en la misma ruta. Preguntando a gente de compañeros míos de la Agencia del Medicamento, farmacólogos y demás, me dijeron, sí, es muy plausible que esto sea así. Claro, le pregunté a los médicos y me dijeron, pues sí, es plausible. No quiere decir que sea la causa, pero podría ser. Nadie había llegado, John. Ya. Esto nos va a pasar así. Ahora mismo... vamos, la capacidad de este tipo de modelos para generar ese tipo de hipótesis es que cuando tú se lo das a un médico, el médico realmente, si eso hace un ejercicio de honestidad, te diría, yo no haría esto ni en 3 vidas. Claro. Ni en 3, es imposible. Es que normalmente los modelos de inteligencia artificial en medicina la gente los ve lejanos, porque vemos cosas como este equipo de Australia que ha detectado que han creado un nuevo modelo de inteligencia artificial que puede detectar un tipo de cáncer en base a una imagen de una biopsia y tal, con un 99% para ese cáncer específico, y que los humanos éramos capaces de conseguir un 78% con todas las herramientas a nuestra disposición. Lo cual es la diferencia entre la vida y la muerte para mucha peña que podría detectarse ese cáncer a tiempo, ¿no? Pero claro, la gente lo ve como algo de, no, esto es una herramienta especial que utilizan los médicos. Que estamos hablando de un wrapper de ChatGPT que si hacen con ChatGPT con el mismo prompt de sistema que vosotros habéis utilizado, el resultado va a ser ese, porque no habéis hecho ni un fine tuning, ni un rack. Es decir, que es simplemente la herramienta que nos han puesto por 25 euros al mes, Copilot, ChatGPT, Gemini, el que sea, al alcance de la mano de todos. Y eso ya está cambiando vuestra vida a ese nivel, de poder detectar un medicamento que no deberíais darle a vuestro hijo. Tal cual. Luego lo hemos retirado y veremos a ver qué pasa, pero desde el punto de vista médico es plausible. Y eso van a aparecer miles de opciones en los siguientes años. Y va a llevarnos a un punto en el que, yo se lo digo mucho a los médicos, ¿no? Que nos cuestionemos muy mucho el valor de los médicos para hacer ese tipo de... No digo que todo sea sustituible, porque la labor médica tiene una labor humana, de acompañamiento, de empatía, de ojo clínico, de ver algo que... ChatGPT no tiene ojos, no va a saber si un paciente va a tomar una medicación o... Ese ojo clínico es muy importante, todavía no lo va a sustituir. Pero no sé, John, en las películas de ciencia ficción, yo siempre le digo a los médicos, es que no hay médicos en las películas de ciencia ficción. Tú llegas allí, un escáner y es que dudo
que haya un humano detrás. Y nos va a pasar mucho con muchas profesiones. Yo, si me preguntas hace 3 años, ¿la IA sustituiría a los programadores? Yo te diría, no, hombre, no, esto todavía le queda. Vamos. Ahora, ya sabes, el famoso, lo que decimos en Microsoft, 60% del código que se está generando y que sube a GitHub, ya sabemos que es de generación automática. Eso va a seguir a un ritmo endiablado. Ya las herramientas que te hacen interfaces, como el Lovable, este famoso que ha aparecido estos días, que es espectacular lo que es capaz de hacer eso. Aparecen nuevos elementos como el vibe coding, este famoso, y las profesiones cambian. A Javi, nuestro desarrollador principal de Fundación 29, ha pasado de ser un desarrollador que no le cuente lo que es una interfaz porque te habría hecho un desastre hace años, a hacer de todo, absolutamente ya. Te hace la documentación, te hace tal, curso, lo hace, supervisa lo que hace Cursor y le pone toda la experiencia de un tipo que lleva 20 años desarrollando, lógicamente, pero no sé, la gente no es muy consciente de lo que se avecina, No, porque impacta mucho en los trabajos que hacemos. Yo siempre le digo a la gente, si tu trabajo lo puedes hacer desde casa y consiste en hacer PPTs y hojas Excel y no sé. Esta semana hubo un tipo en una gran convención financiera de inversiones y el CEO de uno de los fondos, creo que era Vista, dijo en el escenario, una convención con 5.500 asistentes, y dijo, el año que viene el 60% de vosotros estará buscando trabajo y el 40% del restante estará haciendo el trabajo del otro 60% utilizando agentes de inteligencia artificial. Así tal cual. En un mercado que no tiene nada que ver con la IA, en un tema de inversiones, pero es alguien que lo ha visto claro, ¿no? Yo soy conocido por ser muy pesimista con el mercado laboral. Yo creo que la hostia que nos viene va a ser épica. Pero ¿cuál crees que es el futuro gracias a la inteligencia artificial? Es decir, quizás centrémonos en medicina. ¿Cómo ves la medicina dentro de 5 o 10 años? Yo creo que la inteligencia artificial es la única llave que nos va a permitir abrir cajas que ahora mismo están muy cerradas y que no sabemos cómo abrirlas. Hay una disciplina de la medicina, que es la biología de sistemas, que intenta descifrar cómo es el cuerpo humano, ¿no? Hacer esa ingeniería inversa para saber cómo funciona el cuerpo humano desde arriba hacia abajo. Y claro, es una disciplina que ha llegado a encontrar sus límites ya. Hay cosas que no sabemos explicar. El cerebro no sabemos muy bien cómo funciona. Ahora mismo yo te estoy hablando y de un nivel puramente bioquímico no sabemos muy bien cómo está pasando esta magia, Entonces, yo creo que la IA va a ser la única herramienta que nos permita generar herramientas para intentar entender cómo es la naturaleza. Y la medicina va de eso. Hay una profesora de medicina de Stanford me dijo una vez, dice, para hacer fármacos, cuando yo estaba voy a hacer un fármaco para la enfermedad de mi hijo, me dice, eso es difícil. Para hacer fármacos hay que ser mejores que la naturaleza. Y yo creo que ahora la IA ha venido a darnos una herramienta que, usada de forma adecuada, puede hacernos entender cómo es la naturaleza y puede resolver problemas que hasta ahora no podríamos resolver. Y de hecho hay muchos problemas que tenemos como civilización que dudo que podamos resolverlos sin ellas, como el problema del cambio climático o la contaminación, o vete tú a saber cuántos plásticos tenemos ahora mismo y cómo podemos quitarnos de... No sabemos. Entonces, hay un fenómeno que es la complejidad que podemos manejar los humanos, que nosotros ya posiblemente habremos llegado al límite de la complejidad que sepamos manejar, y si no conseguimos otra herramienta adicional que nos permita aumentar esa capacidad, pues nos estancaremos y nos quedaremos ahí. Y el gran ejemplo que tenemos ahora mismo es la computación cuántica. Mis compañeros de Microsoft trabajando en computación cuántica, lo que me dicen es, para hacer los lenguajes de los computadores cuánticos, es tan complejo que ya tenemos que utilizar IA. Entonces, claro, yo creo que es la llave que nos permitirá pasar al siguiente nivel, ¿no? Claro, la IA tiene una cosa muy buena que no tiene ninguna otra tecnología, y es que tradicionalmente cuando nosotros mejorábamos medicina, pues oye, la medicina mejoraba, pero no mejoraba la arquitectura. Ahora, cuando mejora un modelo de IA, mejora la medicina, la arquitectura, la economía, mejora todo en paralelo. Y eso es una de las grandes llaves, ¿no? Que tenemos, decía, no sé si era Demis Hassabis o quién lo dijo, pero decía... Si resolvemos el problema que tenemos con la IA, es el último problema que tendremos que resolver. Bueno. Porque llegaremos a un donde punto. Podremos aportar algo nosotros como especie, como humanos. Claro, porque a partir de ahí parece que si resolvemos el alineamiento de la IA y conseguimos que la IA esté en línea con los valores de la humanidad y tal, pues llegaremos a un punto en que
nos encontraremos con que la inteligencia artificial se va a ocupar del resto a partir de ahora, ¿no? Yo soy muy creyente de esa línea, sin duda. También tendremos que ser muy conscientes de que es como todas las herramientas poderosas, en las manos no adecuadas va a ser una gran herramienta destructiva, ¿no? Un amigo que trabaja en temas de ciberseguridad, claro, me comentaba, ellos generan IAs, las reentrenan desde cero, las tienen que hacer desde cero porque si tú preguntas sobre ciberseguridad a un ChatGPT no te va a responder por un tema de protección, ¿no? De guardarraíles, sí. De guardarraíles. Entonces, no sé, ahí, viendo cómo somos los humanos, nuestra naturaleza de querer hacernos daños, de pelearnos entre nosotros en cuanto nos dejen, no sé si ahí la IA nos ayudará o nos salvará. Fíjate, después del anuncio de Satya, al día siguiente tuvimos un ciberataque de los rusos. Un ciberataque por un DOS, no buscando información ni nada, era un DOS, una denegación de servicios. Tirando la web, nos tiraron la web 4 horas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Pues bueno, pues básicamente porque Satya será el CEO de una multinacional norteamericana y como soy ruso, pues voy a encontrar... Pero dices, ¿de verdad? Pues claro que no tiene nada que ver con Microsoft, que es vuestra propia aplicación, es una ONG que ayuda a diagnosticar personas con enfermedades raras, con lo cual es ridículo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me declaro pesimista del futuro de la IA. Yo pregunto muchas veces en este podcast a los que estáis aquí, ¿sois más optimistas, más pesimistas? Creo que tú estás un poco más en línea conmigo, pero no por la IA, que creo que es la hostia. Es creo por que los humanos. Por la humanidad, exacto. Yo creo que... De hecho, bueno, es un tema ya muy, muy candente desde el punto de vista político, ¿no? Dices, ¿podrá resolver alguien este problema que tenemos los humanos para tomar decisiones en las que hemos dejado que las decisiones las tomen políticos que probablemente sean los menos preparados de la sociedad? Entonces, yo ahí, por ejemplo, confío en el que aparezca una IA que sea capaz de tomar decisiones equitativas, coherentes, adecuadas, porque el problema ahora mismo, imagínate, un ejemplo de la corrupción, no es que tú hayas puesto a tu amigo en una posición determinada. Eso, bueno, puede ser éticamente cuestionable. El gran problema de eso es las decisiones que ese señor toma ahí y que son equivocadas porque no tiene las capacidades adecuadas para hacerlo. No sé, si en un futuro conseguimos que este tipo de decisiones sean más automáticas, alguien que no dependa de tanto sesgo de ideología y que y tome decisiones más formadas porque sea capaz de manejar más información, yo creo que a lo mejor es la única forma de solucionar este problema que todos hemos creado. Y siempre que llevamos esta conversación, me acuerdo muchísimo de Tony, que fue uno de los primeros invitados a este podcast, que es un gran empresario con más de 1000 empleados, que tiene mucha sabiduría, tiene muchos años también, y dijo una frase en este podcast que a mí me marcó y que me hace cuestionarme mucho cada vez que hablamos de este tema, ¿no? Y él dijo, los humanos llevamos más de 2000 años intentando decidir cómo va la humanidad y lo mejor que hemos conseguido es que estemos ahora mismo a hostias con 3 guerras en paralelo. Igual es hora de que le dejemos a otros el mando de todo esto, ¿no? Y entonces, yo no estoy muy cómodo con cederle ese nivel a la inteligencia artificial, sobre todo por el nivel actual de la inteligencia artificial, que no creo... Tengo esa dicotomía, ¿no? De que creo que la IA probablemente sería lo mejor que le puede pasar a la humanidad, pero no creo que esté lista. Creo que es como un chaval adolescente que se le puede ir la pinza en un momento y no creo que estemos en un punto en que tecnológicamente esté suficientemente controlado el alineamiento como para darle las llaves de casa, ¿no? Pero sí que creo que podría llegar a un punto en que tuviese más sentido que en lugar de políticos tuviésemos IAs que no tuviesen esa corrupción, etcétera, que pudiesen conducirnos, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que, como decimos, el problema está en los humanos, no en la IA en sí. Otra de las invitadas que tuvimos aquí, Katie O'Neill, decía que los algoritmos son como martillos. No son buenos ni malos, lo que depende es lo que haces con él, ¿no? Y que a partir de ahí hay algoritmos que se usan para el bien y para el mal, pero claro, el algoritmo en sí es neutral, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues desde luego yo comparto que la inteligencia artificial hoy por hoy no tiene... Es como el tema nos lleva a la famosa discusión de la regulación, ¿no? Que no es tanto el objeto sino el uso. Yo no soy muy optimista con la regulación europea, realmente porque va muy a negociar, a regular el objeto. Yo soy regulador, yo el trabajo que hago en la Agencia del Medicamento es de regulación, o sea, me siento un regulador. Y la regulación tiene que servir para proteger. A mí es lo que me enseñaron en la EMA, en la Agencia del Medicamento, cuando hace regulación de fármacos, es la regulación tiene que servir para proteger a los pacientes, que en definitiva para lo que hacemos todo esto. Y no puedes hacer regulación que pueda provocarles un daño, ¿sabes? Pero
cuando ves ciertas regulaciones sobre todo el tema de la IA, ¿no? Y esta obsesión por los modelos fundacionales y la explicabilidad y todo, dices, ¿pero el legislador realmente entiende todo esto? ¿Realmente él se ha remangado y se ha puesto a utilizar esto? ¿Entiende los problemas de los ciudadanos? ¿Entiende tu problema cuando tú estás preocupada con tu hija? Cuando estás preocupado con tu hija porque era un problema que no podías solucionar. ¿Te ayuda a ti algo saber la explicabilidad de los modelos o qué dataset se utilizó para entrenarlos si realmente te ayudan? Porque realmente luego de los médicos no sabemos nada. Los médicos no podemos explicar cómo funcionan. Somos cajas negras. Los humanos somos cajas negras. Y a mí me parece increíble cómo utilizamos diferentes varas de medir siempre para la tecnología y le ponemos unas barreras altísimas cuando a los humanos no cuestionamos nada. Es decir, nos preocupa mucho el famoso fenómeno de la caja negra y la explicabilidad, pero los humanos nos da exactamente igual. No sabemos ni cómo se ha entrenado, ni cómo se ha formado. Llegamos allí y confiamos porque es una persona. ¿En serio? No sé. Sí, hay un sesgo tremendo de autoridad por el hecho de ser humano. Sí. Y cuando un médico te dice algo, y aquí mismo en este mismo podcast, aquí nosotros nunca condicionamos lo que venís a contar los invitados. Doy fe. Y tenemos gente que ha dicho cosas con las que yo estoy completamente en desacuerdo, pero que la audiencia, hay un sesgo ahí de autoridad y se lo ha tomado como un dogma, como una verdad absoluta, ¿no? Incuestionable, ¿no? Entonces al final es como, bueno, yo siempre intento traer diferentes puntos de vista de esa misma botella que es la inteligencia artificial para que la gente pueda tener opiniones informadas, opiniones expertas, opiniones validadas, pero que vean que, o sea, ni los mismos científicos que han inventado esto se ponen de acuerdo en lo que es, como para que todos podamos llegar a una conclusión. Y para mí la conclusión es la que acabas tú de contar, ¿no? ¿Qué más da el cómo funcione? Lo que importa es cómo me afecta y cómo le saco partido, ¿no? Y a partir de ahí es como creo que tendríamos que basarnos y evidentemente la regulación probablemente tendría que ir en esa línea. Aunque entiendo que es una zona más gris y que hay, bueno... Y ¿sabes lo que nos pasa también en medicina, John? Que el desconocimiento da miedo. O sea, yo creo que a los humanos nos da miedo lo desconocido. Somos mamíferos entrenados a cruzar un bosque y estar precavidos de que no te muerdan, no te coman. Entonces nos da miedo lo desconocido, lógicamente. Y en medicina pasa, se ve claramente. Es decir, nos da mucho miedo algo que fundamentalmente la gente no entiende y no sabe por qué le da miedo, pero le da, porque es tecnológico y ya de por sí asusta. Y no sé, y tradicionalmente en medicina hemos pasado por situaciones donde esto ya ha pasado, pero la parte tecnológica no era tan pronunciada y no pasaba nada, o no pasaba tanto. Imagínate cuando se descubrió, yo qué sé, las vacunas, ¿no? Se empezó a vacunar, no se sabía cómo funcionaba exactamente, pero se empezó a utilizar y se vio que funcionaba. O de viruela, ¿no? Cuando creo recordar que se infectaba a los niños cuando eran pequeños, que la viruela cuando eres pequeño afecta menos cuando eres mayor. No se sabe por qué, pero se hacía. Y nadie decía, no, bueno, es que esto, cuidado, porque puede provocar de mayor un niño infectado que se vuelva. Pero en cambio, cuando es algo tecnológico, se levantan anticuerpos antitecnológicos en gente, sobre todo, que no lo conoce, que yo creo que es lo más peligroso, ¿eh? Hay un desprecio tremendo por la tecnología. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad y como tú bien decías, hay una doble barra de medir. Yo recuerdo muchísimo, y la pongo mucho en mis ponencias, una escena de la peli Yo Robot de Will Smith, en que Will Smith le dice, tú no eres real, eres una copia, tú no eres capaz de hacer una sinfonía o crear una obra de arte. Y el robot le contesta, no, pero tú tampoco. No me seas hipócrita, ¿sabes? O sea, porque realmente le exigimos, y esto se lo digo a mucha gente cuando voy a formar en comités directivos y tal, le exigimos a ChatGPT que no cometa errores cuando nuestros empleados cometen errores todos los días. No se trata de que cometa errores, no se trata de que lo haga un poquito mejor que los empleados o que les haga a nuestros empleados hacerlo un poquito mejor. Con cualquiera de esas dos creo que ya merece la pena y que no podemos prejuzgar la tecnología simplemente por, bueno, algunos errores que cometa que tienen que ser ciertamente admisibles y eso no lo invalida, ¿no? Julián, veo que hemos llevado esto hacia un camino en que está acabando bastante negativo y me gustaría que no acabase así porque creo que lo que tú haces es tremendamente positivo. Quiero poner en la mesa una vez más que has creado una herramienta que permite ayudar a diagnosticar enfermedades raras en lugar de en años, en minutos. Y eso tiene un valor para la humanidad incalculable que no sé si tú mismo te das el crédito que tiene, pero desde aquí yo voy a ser el primero, o no sé si el primero, pero desde luego uno de ellos, que te dé las gracias por ello, porque realmente creo que con gente como tú, con gente haciendo cosas con inteligencia artificial y con gente metiéndole ganas y haciendo cosas,
el mundo cada día es un poquito mejor. Bueno, te lo agradezco. También es cierto que esto no es un viaje que uno puede hacer solo. Hay mucha gente que ha contribuido a que esto sea así. En concreto, en Fundación 29, pues todos los que han trabajado durante estos años, que siguen trabajando, que han creído en la idea. Al final necesitas también, como tú decías, ¿no? Una familia que esté detrás y que te pueda ayudar y sostenerte en los momentos que te hace falta o que estén cuidando de Sergio cuando tú estás haciendo otra historia por ahí en alguna parte del mundo. Es decir, no entiendo la importancia de haberlo hecho, pero no creo que sea algo muy personalista. Simplemente, y además es que tampoco tiene mérito, John, porque... No, a ver, te voy a explicar por qué no tiene mérito. Yo siempre pongo el hecho y recuerdo a Paula, una amiga que fue directora de Médicos Sin Fronteras hace años. Yo la conozco hace muchos años, de hecho escribimos un libro con otros amigos hace muchos años. Y la gente cuando me dice, tiene mucho mérito lo que hace, digo, no, porque a mí me ha llevado Sergio a esta situación. Es decir, no sé si habría hecho esto sin Sergio. Totalmente. De hecho, no estaría aquí, probablemente. Totalmente. Entonces, pero de alguna forma no pude elegir o no pude no tenía muchas variables atadas en este mecanismo de elección. Pero Paula, que puede elegir, ella elegía irse al Cuerno de África cuando había hambruna y ella elegía estar cuidando de los niños desnutridos. Y allí es una situación en la que, ya nos contaba, si no viene el camión con los suplementos alimenticios que tiene que venir por la mañana, cada día se te mueren 20 niños en los brazos. Y ella elegía estar allí. Entonces, yo siempre me acuerdo en estos casos de la gente que puede elegir entre una vida cómoda, sin estos líos, y la gente que se mete en problemas para intentar solucionarlo buscando algo mejor. Porque eso realmente son los héroes. Yo al final lo que hago, pues un poco, una cosa te lleva a la otra y la enfermedad de mi hijo ha llevado a que esto llegue así. Pero no he tenido mucha capacidad de elegir. Yo creo que los verdaderos héroes son los que en un momento determinado pueden elegir y eligen, como dicen los americanos, el camino duro, ¿no? El camino complicado, el que tiene cuestas y el que no es sencillo. Julián, yo creo que en esto vamos a tener que hacer un agree to disagree, porque yo creo que desde luego de toda la gente que ha pasado por este podcast, si alguien tiene mérito de haber hecho algo de valor con inteligencia artificial, desde luego eres tú, y desde aquí estoy seguro que en los comentarios vas a ver cómo la sensación es la misma. Muchísimas gracias por habernos contado tu historia y la de Sergio y espero que todo sea lo mejor posible con él. Gracias por la invitación, todo un placer. Gracias. Gracias.